Muy buenas noches. Aquí con ustedes de nuevo David Castro en esta programación El Dios Desconocido. Perdonen que por las últimas dos noches no pudimos estar compartiendo. Estaba viajando, yo estaba en Colombia, Sudamérica, y regresé para acá, para Estados Unidos. Hubo unos contratiempos en los vuelos y no pude llegar a tiempo como pensaba y llegué un poquito más tarde y por lo tanto no pudimos transmitir los últimos dos días. Y por supuesto, como transmitimos en vivo, entonces, por esa razón. Pero aquí estamos listos para continuar nuestra serie El Dios Desconocido. Y esta noche vamos a continuar en el libro de Efesios, capítulo 1, donde comenzamos la otra noche. Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer de nuevo estos versículos y vamos a seguir compartiendo de lo que Dios nos está diciendo acerca de su eterno propósito aquí en Efesios capítulo 1. Dice lo siguiente, empezando en el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces dice lo siguiente en 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Vuelvo a leer, versículo 9 de Efesios 1. Nos dio a conocer, escribe Pablo inspirado por el Espíritu Santo, el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, en estos versículos, Dios nos está hablando nuevamente. Nos está hablando específicamente de su eterno propósito. Ese eterno propósito que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Ese eterno propósito que nunca ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy, para siempre. ¿Cuál es su eterno propósito? De que su reino y su gobierno tuviese sujeta toda la tierra y que todo pez que está en el mar, toda ave que está en el cielo, todas las bestias del campo, todo lo que se arrastra sobre la tierra y todo lo que está sobre la tierra esté sujeto a la autoridad y el dominio del reino de Dios. Todo esto en Cristo, el Mesías resucitado, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en ese propósito de Dios de sujetar toda la tierra, de gobernar y reinar sobre la tierra, dice aquí Dios que Él te predestinó a ti y a mí,
que Él nos escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo para que nosotros, junto con Cristo, no Cristo solo, nosotros junto con Él pudiésemos no solamente heredar todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado, ya nos las dio en Cristo Jesús, para que ahora junto con Cristo poder reinar y gobernar sobre la tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Yo te he dicho ya en varias ocasiones en esta programación de que el mundo hoy no conoce a Dios. Lo triste es que el mundo cristiano religioso tampoco conoce a Dios. El mundo cristiano religioso conoce religión. Tú le preguntas a un católico quién es Dios, qué dice la Biblia, y él te va a contestar de acuerdo a la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana Apostólica. Tú le preguntas a un bautista cristiano y él te va a contestar de acuerdo a la teología y la doctrina bautista. Tú le preguntas a un metodista, a un presbiteriano, tú le preguntas a un asamblea de Dios, tú le preguntas a un pentecostal, tú le preguntas a un nazareno, tú le preguntas a un adventista. Cada uno conoce a Dios de acuerdo a la doctrina o la teología de su sistema religioso. Pero son muy pocos alrededor del mundo que hoy, en el siglo XXI, conocen a Dios de acuerdo al Dios de su palabra, el Dios que se revela en su palabra. Segundo, vuelvo a repetir esta noche, casi nadie conoce el eterno propósito de Dios. Hoy mismo yo tuve la oportunidad de hablar con varias personas que hacía rato que no hablaba con ellos y entonces les pregunté, oye, si yo te preguntara cuál es el eterno propósito de Dios, ¿qué tú dirías que es? Y le pregunté eso a tres personas diferentes hoy, dos de estas personas son, entre comillas, pastores de iglesias cristianas religiosas. Y cada uno me dio una respuesta totalmente diferente que la del otro. Pero lo triste es que nadie, ninguno de los tres hoy, de esa pregunta que hice, me dio la respuesta de cuál es el eterno propósito que dice la palabra de Dios, que Dios siempre ha tenido. Aquí lo acabamos de leer, cuál es su eterno propósito. Ve conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y allí vamos a leer también, perdonen que era que no tenía suficiente luz aquí, Efesios capítulo 3, vamos a leer el versículo 8 en adelante. Mira lo que dice, Efesios 3, 8 en adelante. Este es Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo en la misma carta que le está escribiendo a la eclesía en Éfesos. Y mira lo que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, versículos 9 y 10, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la eclesía a los principados y potestades en las regiones celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué dice el versículo 11 de Efesios 3? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo
en Cristo Jesús, nuestro Señor. Propósito eterno. ¿Desde cuándo ha existido ese propósito eterno? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es? ¿Qué es la esencia, el núcleo, el centro del eterno propósito de Dios? Que el Mesías resucitado, Cristo, sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que toda la tierra y todo bajo los cielos y sobre la tierra esté sujeto bajo él, que esté sujeto bajo sus pies. Déjame leértelo, porque aquí mismo lo dice. Mira, dice aquí el versículo, voy a empezar en Efesios 3, versículo 1. Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Entonces, aquí habla de este misterio. La palabra misterio en el griego es una palabra que se defina algo que está siendo descubierto. Esa es la palabra misterio. Algo que está cubierto, pero que está pronto casi a descubrirse. Entonces Pablo está hablando de que el eterno propósito de Dios no había sido dado a conocer antes, pero que ahora, y él se siente privilegiado por la gracia de Dios, que él es uno que ha sido escogido para anunciar ese eterno propósito. Ese eterno propósito es un misterio. Ese eterno propósito no ha sido revelado por muchos siglos antes, pero entonces Dios empieza a revelarlo. Pero el eterno propósito tiene que ver con Cristo. No olviden que el nombre Cristo tiene que ver con uno que ha sido consagrado, dedicado a gobernar. Eso es lo que el nombre Cristo. Muchos cristianos religiosos tienen una gran relación con Jesús, el Salvador y Redentor, pero tristemente no conocen a Cristo, no tienen una relación diaria con Cristo. Tener una relación diaria con Cristo es sujetarse al señorío y al reinado de el Rey y el Señor Jesucristo. Por eso muchos les encanta, ay, que Jesús es mi amigo, que Jesús es mi hermano. Y si es verdad, Él es todo eso. Y Jesús mi Salvador, y Jesús mi ellos todavía tienen a Jesús colgado en una cruz. Pero Jesús no quedó colgado en la cruz. Él fue bajado de la cruz, sepultado en un sepulcro. Él murió físicamente, espiritualmente, pero resucitó. Resucitó. Y cuando resucitó ya no era Jesús, ya no era el Redentor y Salvador. Cuando resucitó ahora era el Mesías resucitado, el Cristo que significa Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre Cristo tiene que ver con gobierno. El nombre Jesús, Yahshua, tiene que ver con Redentor y Salvador. Es el mismo hombre,
pero dos funciones diferentes. Entonces, la mayoría de los religiosos hoy en día tienen una relación muy linda y muy grande con Jesús el Salvador y el Redentor, pero desconocen al Cristo, el misterio del eterno propósito de Dios de gobernar la tierra y sujetar la tierra al Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un misterio que empezó a ser destapado, abierto por medio de la palabra. ¿Recuerdan una vez, después de la resurrección, dice Lucas capítulo 24, que habían dos discípulos que estaban caminando en el camino de Jerusalén a Emaús y iban hablando entre sí? Estaban tristes, estaban totalmente emocionalmente desbaratados, estaban confundidos, dice la Biblia, estaban en desolación completa. Y de repente un compañero de viaje empieza a caminar con ellos y él les dice: oye, ¿y de qué están hablando ustedes? Y entonces uno de ellos le dice a ese que empieza a viajar con ellos: ¿eres tú el único que no sabe lo que acaba de suceder en Jerusalén? Cómo crucificaron al maestro. Y le hablan de la crucifixión del Calvario. Y este que iba viajando con ellos, todo esto lo puedes encontrar en Lucas capítulo 24. Dice allí que entonces él empezó a hablar con ellos y empezó a compartirles. Y dice el libro de Lucas capítulo 8 que empezó con Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. En otras palabras, él se fue hasta los tiempos de Moisés, a los tiempos de la ley y todo lo que los profetas dijeron. Y entonces dice ahí en Lucas 8 que él en Lucas 24, dice que comenzó a hablarles de todo lo que Moisés y los profetas decían concernientes a él. A él. ¿Ve? El misterio es revelado en la ley y los profetas. El misterio eterno que ha existido desde antes de la fundación del mundo, dice el mismo Jesús a esto, empieza a revelarse él mismo. Todos los símbolos, toda la tipología, todas las sombras que están muy claras en el Moisés, en la ley y en los profetas. Todo eso era para apuntarnos al descubierto misterio del eterno propósito de Dios, de su reino aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Y ahora Pablo, aquí en Efesios 1 y en Efesios 3, entonces nos dice que tú y yo hemos sido escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser parte de ese eterno propósito. ¿Cuál es el eterno propósito? Cristo gobernando. El eterno propósito no tiene nada que ver con lo que tu iglesia quiere hacer, con lo que la denominación tiene por su misión o su visión o todo lo que le llamen. No. Yo le decía a un grupo de líderes el otro día que me invitaron a compartir. Digo, dejen de estar hablando tanto de sus planes y de su visión y su visión y su visión. Y ven y únete a mi visión y mi visión y vamos juntos a llevar a cabo mi visión. No, no. Ya el propósito, ya la visión, ya todo ha existido desde antes de la fundación del mundo. No olviden lo que dice Hebreos capítulo 11. Abraham se sentía extranjero y advenedizo en la tierra prometida. ¿Por qué estaba como extranjero? ¿Por qué se sentía que ahí no era el sitio? Porque Abraham por fe había visto la ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Problema con el sistema religioso que se olvidó que ya el eterno propósito ha existido, que ya el eterno propósito ha estado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces los religiosos se lo pasan todas las semanas
teniendo juntas que se juntan, que nada juntan, tratando de ver qué vamos a hacer. Oh, y a esto le vamos a llamar la obra del Señor. Vengan, vengan aquí, únense a nuestra iglesia, vengan aquí para que juntos vamos a hacer la obra del Señor. Lo que están haciendo es la obra del hombre, carne y sangre. No tiene nada que ver con el eterno propósito de Dios. Entonces, ¿qué es el eterno propósito de Dios? Gobernar la tierra, establecer al Rey de Reyes y Señor de Señores como Rey eterno del reino de Dios sobre esta tierra. Mañana en la noche continuaremos con esta programación, El Dios Desconocido. Hasta entonces, no olvides, tenemos nuestros videos en el canal YouTube Pastor David Castro. Ve allí y allí lo encuentras todos los videos. Si no has visto algunos de la semana pasada, allí están ya y puedes también compartirlos con otros. Si vas al canal, te pido que te suscribas al canal. Suscríbete ahí, eso rapidito lo puedes hacer y compártelo con otros. Hasta mañana en la noche a las 7:30 hora central. Eres bendecido y bendecida con todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Muy buenas noches.